Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Yo creo que esto es un tema del que hemos hablado varias veces en directo, pero estaría bien hacer un vídeo para aquellas personas pues que no están en el momento del directo y como luego los directos se quedan para miembros, pues como que se pierden este tipo de conversaciones. Y es el hecho de las e-girls, el término gótico culona, porque seamos realistas, solo he visto a e-girls utilizar el término gótico culona. ¿Cuál es el problema con el término gótico culona? Bueno, yo creo que es bastante evidente, pero la gente, sobre todo los fans de estas e-girls, pues te llaman la policía de lo gótico, que no respetas, que pin, que pan. Bueno, las primeras personas que no respetan a las góticas en general son todas aquellas que utilizan el término gótico culona. El gótico culona se lleva usando on fire como 10-12 años, porque empezó por ahí, por el 2000-2012, se empezó a llenar internet del gótica culona. ¿Qué ocurre con este término? Bien, ocurre que si tú te quieres sexualizar, a mí me parece perfecto, me parece maravilloso que tú te quieras sexualizar y bueno, dentro de eso habrá personas pues que no te traten como un objeto porque no son, pues digamos que tienen más de 2 dedos de frente, pero habrá muchísima gente que no le llega el riego al cerebro que te trate como un auténtico objeto sexual. ¿Qué ocurre? Ocurre que yo, la verdad, nunca he sido una persona que se sexualice. Me gusta a veces hacerme alguna foto más, no sé, más sensual, pero no al término de sexualizarme, ni mucho menos a partir de la subcultura gótica. El problema cuando surgió este término fue que yo tengo una página de Facebook, además bastante grande, porque son casi 40.000 personas, y cuando empezaba yo a subir mis fotos totalmente normal, bueno, normal, gótica, pero me refiero una foto que no enseñaba un poco más de escote que esto, en fin, fotos normales. Pues se me llenaban los mensajes de fotos que yo no había pedido, tanto de hombres como mujeres, tengo que decir, y mensajes pues muy desagradables y comentarios muy desagradables. ¿Qué tuve que hacer? Pues bueno, tuve que estar durante muchos años, de hecho creo que actualmente lo hice, quité lo de los mensajes, porque yo tuve que quitar los mensajes, para que no recibí ningún tipo de mensaje porque estaba harta de meterme en mi página y tener pues fotos desagradables y comentarios desagradables. Así que este año, fue a principios de este año, cuando yo puse ya por fin los mensajes abiertos, ¿vale? Porque puse otro administrador en la página, hombre, y pues que él se metiera y bueno, pues me filtrara un poquito lo que eran los mensajes importantes de los que no eran importantes. Entonces la cuestión es que si yo no me sexualizo ni quiero que lo hagan porque yo pretendo que la gente vea más allá de mi físico, pues no me conviene para nada que existan un montón de chicas que den la imagen de que las góticas son chicas facilonas, que te las ligas con facilidad, que son bestias en la cama y que estamos dispuestos a hacerlo todo con todos, de forma indiscriminada. Me parece bien que tú quieras dar esa imagen en las redes sociales si es lo que tú deseas, pero yo siempre digo lo mismo, a mí todo me parece respetable siempre que a mí no me salpique. Entonces, si a mí me salpica o si hace daño a terceras personas, y en este caso no solo me hace daño a mí concretamente, sino le hace daño a las mujeres de la comunidad gótica. Sí, es un término ofensivo. Y creo que es muy fácil de explicar, y es que si, por ejemplo, apareciera un heterosexual haciendo un videoclip, pues digamos, con términos sexualizados de los homosexuales, todo el mundo lo criticaría, ese chaval estaría súper mega cancelado, sería lo peor de internet. Si a un heterosexual se le ocurriera hacer ese tipo de cosas con la homosexualidad o con cualquiera del colectivo. Pero claro, si lo haces de una gótica, donde estás exponiendo a que todas las góticas nos expongamos al tipo de comentarios y de fotografías que tú estás provocando, entonces si te quejas está mal. El problema lo tienes tú. En el caso de Sailor Fag, que me cayó tanto hate por parte de sus seguidores, que la verdad me ha afectado cero, porque su cerebro no procesa mucho más allá, o sea, tiene el efecto reflejo y poco más, ¿vale? Les da lo justo para seguir subsistiendo, pero no, tampoco le puedes pedir una inteligencia mucho más allá porque no les da. En el caso de esas personas, no es que yo sea la policía de lo gótico, en ningún momento, pero la subcultura gótica es el movimiento de si tú formas parte, si tú te quieres considerar gótico, lo primero que te tiene que gustar es el rock gótico. Y de ahí todo lo demás. Pero las cosas como son, no es que lo diga yo, es que surgió a partir del rock gótico. Antes estaban los DAS, que eran pues, personas que se fijaban muchísimo en literatura, más oscura, más tenebrosa. No era parecida a la gótica, pero tenía ciertas similitudes. Entonces, si tú no quieres perjudicar a nadie ni te quieres apropiar de un término, lo primero,
no, cuando te dicen que eres gótica, no te ríes jajajiji, ni te sigues aprovechando del término gótica. Y mucho menos te vas a poner a hacer vídeos con el gótica culona. Porque la cuestión es que su comunidad, el 50% te dicen que no es gótica, que lo ha dicho 20 veces, pero es que la otra mitad te dice que es más gótica que tú, que se viste más gótica que tú, que es más gótica que tú y que es la mejor gótica del mundo. Entonces, a ver si los propios fans se aclaran en ese término. A mí, sinceramente, como se denomine Sailor Fag, me da igual. Pero, en el momento en el que utiliza el gótica culona, me está afectando a mí personalmente, que sí soy gótica. Si ella se quiere denominar, o él, porque bueno, hay gente que se ofende porque le digo él, otro que se ofende porque le digo a ella. Si yo veo a una persona vestida totalmente maquillada, peinada y todo, con apariencia femenina, le voy a tratar de ella por pura inercia, no porque sea transfoba igual. De todas maneras, ya saben los suscriptores de mi canal que precisamente transfoba, pues bueno, es gracioso porque precisamente a mí me crió mi tío, que es un hombre transexual. Pero bueno, yo lo que digo es que te ponte, no sé, Alternative Girl culona, me parecería perfecto, porque no estás diciendo que perteneces a ninguna tribu urbana, simplemente eres una chica alternativa con una estética más alternativa, que no deja de ser una estética Hegel, y todo lo que haces en los FAG es una estética Hegel, que me parece de nuevo perfecto. Pero en el momento en el que sus suscriptores, sus seguidores o la gente de fuera cree que eso que ella hace es gótico, pues yo, si tengo un canal de información de la subcultura gótica, obviamente es mi obligación, vamos, creo que es mi obligación como persona que está difundiendo información sobre la subcultura gótica, dejar claro que eso no es gótico y por qué no es gótico. Sus seguidores muchas veces dicen, no, es que es malgot. El malgot no es eso, ya lo he dicho en varios vídeos. El malgot no lleva crop top, no lleva pantalones súper mega ajustados, no lleva ropa con escotes hasta el ombligo y tampoco lleva minifaldas que se te ve cachete del culo, ¿vale? El malgot es una moda de centro comercial que sobre todo se basa en ropa ancha, tanto en mujeres como en hombres. Es una estética oscura que sí que suele tirar muchas veces de imágenes de Avril Lavigne y de Nirvana porque se siente, aparte de que le gusta su cultura gótica, se sienten identificados con ese tipo de grupos, que no es excluyente, tú puedes ser un gótico y te pueden gustar otro tipo de grupos, pero que van normalmente vestidos de negro, pero que llevan ropa ancha, ropa muy ponible del día a día. La idea del mal got era que los góticos adolescentes pudieran llevar un estilo que les permitiera ir al colegio, al instituto o al trabajo. Pero obviamente tú no vas a ver a una persona mal got que ha elegido precisamente su estilo para ir discreta con un crop top por debajo del pecho, con un escotazo y una minifalda. O en el caso de los hombres lo mismo, que también llevan crop top, no los vas a ver vestidos así, porque el mal got surgió por una necesidad. Al principio ni siquiera era de parte de su estilo gótico, los mismos góticos lo veían y decían esto no es gótico, pero poco a poco los adolescentes de aquella época de los 2000 se dieron cuenta que era una ropa que podían ponerse en su día a día. Y si tú te fijas en el Malgot y en el Hegel, te das cuenta de que tú no puedes ir a trabajar y a estudiar con un estilo Hegel, ni siquiera por el maquillaje, porque el Malgot, al ser precisamente una moda o un estilo tan sencillo, el maquillaje de nuevo es súper sencillo. No te pones esos ojos, ni te pones esos labios, ni te pones esto tan rojito. Porque de hecho en la mayoría de institutos el maquillaje, si llevas, tiene que ser muy sutil. Y en el trabajo pues tienes que ir arreglada, pero tampoco hecha un cuadro. A ver si me entendéis. Hecha un cuadro me refiero a muy maquillada. A no ser que seas como yo, que soy maquilladora, y obviamente a mí mi trabajo me exige que yo pues vaya cuanto más llamativa mejor, porque llamo la atención del cliente. Pero esa es la cuestión, que los Hegel se han apoderado del Malgot hasta el punto de que llegará un punto que el Malgot de aquí a 10 años esto sigue así, que no lo creo porque esto es una moda súper mega pasajera. Quedará alguna Hegel dentro de 10 años, pero no mucho más. Pero sí que como siga, pues al final el Malgot dejará de ser totalmente gótico y dentro de su cultura, que esto ya ha pasado con otros subestilos que con el tiempo han desaparecido, como el Christian Got, que era un subestilo que hace como 15 años estaba muy on fire y ahora pues la verdad que no encuentras a gente con las características del Christian Got. ¿Habrá uno? Pues habrá uno, pero no era como antes que había cientos y tú los veías. Y con el Malgot va a pasar exactamente lo mismo, que las personas al final verán Malgot y lo asociarán con el Hegel y obviamente los góticos no querrán que se asocie con ello. Entonces, al final, ¿cuál es la conclusión? Al final la conclusión es que a mí me parece perfecto que cada cual haga lo que quiera. Si tú quieres sexualizarte y que haya gente que te vea como un objeto, a mí me parece genial y maravilloso,
pero yo la verdad aspiro a que me vean más allá de un cuerpo o de que me sexualicen. Yo busco otra cosa. Entonces, en el momento en el que tú usas términos que sexualizan a un conjunto de gente entre el que me incluyo, pues obviamente me estás tocando la moral y me está ofendiendo. ¿Me ofende que no puedo dormir? No, me ofenden que me da rabia que venga una persona random, se vista, vamos, yo qué sé, como más sexualizada imposible y desde todo el rato que si gótica culona para acá, que si gótica culona para allá, para demandar a un público que ella sabe perfectamente hacia qué me ha dirigido. Y bueno, nada más, este ha sido mi pequeño discurso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estoy de acuerdo, me parece perfecto. Yo respeto todas las opiniones siempre y cuando sean con respeto. De todas maneras, esto es una dictadura. Si a mí no me gusta el comentario, cojo, lo elimino y sigo con mi vida. O sea, yo no me preocupo. Pero bueno, como siempre, ya sabes, haz la triada, me gusta, comparte, suscríbete. Recuerda que también te puedes hacer miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo, entre ellos todos los directos, pero hay más cosas. También puedes seguirme por mis redes sociales y recuerda que aquí hay vídeos todos los días, ya sea vídeo directo o short. Así que si tú no me ves antes es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.